Bienvenidos y bienvenidas al primero de una serie de podcasts promovidos por Biomilieu, Invisible Sentinel y el control de calidad en bodega. Tenemos como invitada a Marcia Torres. Te agradecemos que estés con nosotros, Marcia. Muy buenos días para ti. Muy buenos días, un placer de estar aquí con ustedes. Contigo abordaremos el tema de la detección de Brettanomyces bruxellensis en bodega a través de tu experiencia como enóloga. Yo soy Julieta Arévalo, soy responsable de Invisible Sentinel para la península ibérica. Yo me encuentro en nuestras oficinas centrales en Madrid, desde la Sala Pasteur, y Marcia, tú te encuentras en Sonoma Valley, en California. Correcto, aquí estoy. Bueno, encantada de presentaros a Marcia. Marcia tiene más de 20 años de experiencia profesional en la elaboración de vinos. Es licenciada en Ingeniería Agrícola, especializada en viticultura y enología por la Universidad Católica de Santiago de Chile. Es chilena, claro, de nacimiento y de corazón, pero también es californiana de adopción. Es enóloga senior de Jackson Family Wines y es la enóloga principal de Matanzas Creek Winery. Marcia, en el seno de Jackson Family Wines has liderado proyectos de investigación para reducir y monitorizar el Brettanomyces. Uno de estos proyectos lo inicias con Invisible Sentinel. Cuéntanos el origen del proyecto de I+D+I. Claro, un gusto. Mira, partimos con el proyecto debido a que veníamos teniendo problemas de Brettanomyces que habíamos tratado de atacar y de monitorear con la forma tradicional de hacer cultivos en Petri dish. El problema de los cultivos de Petri dish eran dos. Uno, el tiempo que toma en recibir los resultados. Tienes que esperar 14 días. Y lo otro es que a veces los resultados, debido al medio, hay colonias que no se desarrollan, pero que están ahí. Entonces, descubrimos en una revista de alimentación que Invisible Sentinel había desarrollado un test para producción de carnes, lo cual nos pareció muy interesante por el punto de vista que era un test de DNA y era un test que te entregaba resultados inmediatamente en el curso de 4 horas. Entonces, el científico de la compañía, que es Tori Abrick, llamó a Invisible Sentinel, nos sentamos a conversar a ver cómo desarrollamos un test, una prueba que nos pudiera dar resultados para que fueran eficientes en producción. Ya. Entonces, ¿cómo finalmente evaluasteis la solución VeriFlow en Jackson Family Wines? ¿Cuál fue el medio de evaluación? Mira, nosotros comparamos, primero había que desarrollar el test, ¿cierto? A Invisible Sentinel hablamos con ellos y les pedimos varios objetivos. Uno era de poder detectar Brettanomyces en forma temprana. Nosotros habíamos hecho plating por Petri dish durante la fermentación. Es muy difícil detectar el bread temprano porque no hay suficiente alcohol, hay muchos microorganismos en el medio, hay mucho azúcar. Entonces, les pedimos que lo pudiésemos detectar después de uno drenar y prensar el tanque. De tal manera que hubiera un poco de azúcar residual si era el caso, pero ya terminada la fermentación alcohólica. Lo otro era tener un resultado rápido, y lo otro que les pedimos era enfocarnos, ya existía el PCR, pero el PCR se enfocaba no en las cantidades pequeñas y nosotros queríamos enfocarnos en lotes que fuéramos a embotellar y cómo reducir el riesgo de que algún vino ya embotellado nos pudiera tener un problema de Brettanomyces a futuro. Entonces el enfoque fue
a tratar de ser más específico en poblaciones más pequeñas. Que ya. Entonces, referente al protocolo proactivo, ¿por qué es mejor controlar el Brettanomyces en bodega de manera proactiva? Mira, hay un estudio súper bueno que hizo UC Davis, se llama Brettanomyces, el costo de Brettanomyces en la producción de vinos de California, y ahí hay 3 tipos de bodegas en este estudio, una que hace un monitoreo con Petri dish, pero militarizado, todo lo controlan. Y al monitorear es que tú monitoreas frecuentemente. Entonces, cuando tú tienes el monitoreo por Invisible Sentinel, tienes un valor adicional que es que puedes obtener los resultados más rápido. Al ser proactivo, quiere decir que tú no esperas por el 4-etilfenol y el 4-etil guayacol que se desarrolle, porque ahí ya es tarde ya. Si tú tienes vinos ya que tienen 4-etilfenol, los podrías haber parado la producción de 4-etilfenol mucho antes si tienes el control de las poblaciones de Brettanomyces, si mantienes el Brettanomyces a raya. Ya, ¿en qué incide esto a la hora de filtrar los vinos? ¿Habría más tendencia en filtrar más con estos métodos preventivos? ¿Más proactivos? ¿No se podría pensar? Se podría pensar que sí, depende de qué método estés ocupando. Por ejemplo, cuando nosotros hacíamos cultivos en Petri dish, tenías que esperar 14 días, ¿cierto? Esa es una manera de detectar Brett. La otra manera es que hacíamos broth culture, cultivo líquido, en la cual tú inyectas P. cumarico y precursores para fomentar el Brettanomyces. Cuando nosotros ocupamos ese método, te da muchos falsos positivos, entonces terminas filtrando más, porque le estás inyectando los precursores, después lo pones en una incubadora, entonces cualquier Brett que haya te va a dar positivo, no necesariamente porque vaya ese Brettanomyces a estar presente y desarrollarse en la matriz del vino. Entonces sí se podría decir que sí, dependiendo del método que tú uses. Al usar el método de Invisible Sentinel, que es un método por DNA, desoxirribonucleico, entonces no es que filtres más en este caso, porque tú obtienes el resultado el mismo día, puedes hacer, al tener el resultado el mismo día, tú previenes llevarlo a barriles. Entonces, si está positivo, más de 50 unidades por ml, tú filtras si quieres, o más de 100, pero no pierdes tiempo. Entonces, no necesariamente filtras más al ser preventivo, depende del método. Ok. Y un poco, cuéntanos también con qué te encontraste como impedimentos para implementar la tecnología Veriflow, porque entendemos que Jackson Family Wines es un grupo que actualmente cuenta con 38 bodegas, mayoritariamente en Estados Unidos, pero tenéis varios perfiles de bodegas, algunos más boutique, más grandes, más de volumen. Cuéntanos un poco cómo fue esa transición a la metodología y tecnología Veriflow. Súper buena tu pregunta, porque a pesar de ser una compañía que tiene muchas bodegas, cada enólogo tiene el poder de decidir qué quiere hacer con sus vinos. Hay bastante independencia. Eso es muy bueno desde el punto de vista de crear diferentes estilos, pero cuando tú tratas de incorporar un protocolo de detección, teníamos personas reticentes a aceptar que tenían Brettanomyces en un comienzo, y luego
otras personas que seguían, otras bodegas que seguían usando el método de cultivo líquido en el cual tú inyectas los precursores. Y sí, nosotros partimos con un protocolo de acción para determinar, por ejemplo, el 25% de los lotes, tratar de analizarlos antes de que fueran a barriles. Entonces, partimos con las bodegas que entendían que el beneficio de tener Invisible Sentinel. Partimos con 2 bodegas, luego 3, luego 4, luego 5. Y para los enólogos, sí, sobre todo para los Cellar Masters, para los jefes de bodega, que cuando tú trabajas en un lote, esperas 14 días y justo ese lote te da Brettanomyces y luego lo has puesto al final de la hilera y lo tienes que volver a sacar, pues a nadie le gusta esa pérdida de tiempo. Entonces, poco a poco se fueron dando cuenta de que sí, es muy efectivo. Genial. Y entonces, ¿cuál dirías tú que es el valor económico de utilizar VeriFlow? Mira, mencionaba antes de este artículo por la Universidad de UC Davis. Ahí se comparan, como yo te decía, una bodega que es bien militarizada en el control de bread y otra que es minimalista, analiza por aquí por allá. Y las pérdidas son de millones, porque cuando un lote tiene bread, pierde y desarrolla 4-etilfenol, pierde la fruta. Y generalmente esos lotes individuales pasan a vinos de menor valor económico. Entonces, en vez de vender tu vino al 100% del valor que le asignaste en un comienzo, porque viene de una viña especial, terminas pasándolo a otra marca que tiene un 50% del valor. Esa devaluación es la que nos ayudó a ver cuál era el valor económico de empezar con un monitoreo acucioso, marcando los lotes que tenían, monitoreando de seguido nosotros, las bodegas, cada 2 meses rellenan los vinos o hacen trasiegos. Entonces, cada vez que el vino se toca, en el fondo se lleva una muestra al laboratorio para analizarlo por Invisible Sentinel. Es un monitoreo constante que nos ayuda a no llegar nunca a 4-etilfenol y 4-etil-guayacol a condiciones como teníamos hace 20 años atrás. Y que en realidad que te ayuda a la mejora en lo que se relaciona con el tipo de decisiones, ¿no? Tomarlos a tiempo y evitar, ¿no?, ciertos problemas y sobre todo otros métodos curativos, ¿no? Llegar a tiempo. Pues... ¿Puedo recalcar algo? Sí, por supuesto. Los otros métodos, por ejemplo, son muy baratos. El hacer Petri dish o el hacer cultivos líquidos. El problema es que son baratos entre comillas, porque tienes que tener una persona exclusivamente dedicada a hacer eso todo el tiempo en bodegas grandes. O sea, claro, los insumos son bajos, pero el costo de tener una persona monitoreando solamente Brettanomyces, luego evaluar todos los días y contar las colonias, es mucho tiempo. El costo de oportunidad de los trabajadores de hacer otras labores en vez de filtrar el vino, porque hay que ver que hay que sacar el vino de barriles, filtrarlo, lavar esos barriles o usar vapor y luego volver a ponerlo en barriles, a trasegar los barriles. Entonces, el valor económico de toda esa mano de obra que se genera al tener un método mucho más barato, todo eso es un costo. El costo de oportunidad de que los trabajadores hagan otros trabajos y avancen en otras labores.
Pues, de hecho, va un poco al hilo lo que voy a introducir ahora, que es cómo vamos a seguir con esta serie de podcasts que también vamos a hacer contigo, Marcia, que es sobre buenas prácticas en bodegas, con diferentes puntos de riesgo, como pueden ser los fermentadores, trasiegos, barricas, monitoreo de barricas y también de diferentes matrices. Entonces, pues próximamente tendremos nuestro siguiente podcast con Marcia sobre buenas prácticas en bodega. Muchas gracias, Marcia. Un placer.